Jean William Fitz Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genésica, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de los conocimientos. Recurrió al enfoque cognitivo y se centró sobre todo en los estudios del desarrollo. Piaget menciona que es esencial cuidar y orientar a los niños en su viaje, dándoles la libertad necesaria para que puedan explorar por sí solos de una manera personal y por ensayo y error. El aprendizaje como proceso personal y activo, desde que nace hasta que supera la infancia. El aprendizaje se origina en el deseo natural del niño de sentir, explorar, dominar y mover. Para los niños, la idea de cómo funciona el mundo es muy distinta de la idea que tienen los adultos. Por ello, Piaget concluyó que a distintas edades se piensa de modo diferente. Para Piaget, la educación centrada en el niño es ser consciente del concepto de preparación, que implica marcar los límites del aprendizaje en función de la etapa del desarrollo del niño. Piaget y las 4 etapas del desarrollo cognitivo. El objetivo de la teoría es explicar los mecanismos y procesos por los cuales el infante y luego el niño se desarrolla en un individuo que puede razonar y pensar usando hipótesis. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Etapa sensorio-motora o sensomotriz. Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo y para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, hacia los 2 años de edad. Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Etapa preoperacional. La segunda etapa del desarrollo cognitivo, según Piaget, aparece más o menos entre los 2 y los 7 años. Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Etapa de las operaciones concretas. Aproximadamente entre los 7 y los 12 años de edad, se accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas por Piaget y aparece desde los 12 años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. En este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Piaget pensaba que todos, incluyendo los niños, comienzan a organizar el conocimiento del mundo en lo que llamamos esquemas. Los esquemas son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o teorías en los cuales organizamos y adquirimos información del mundo. Principios del desarrollo. Organización y adaptación. La organización es una predisposición innata en todas las especies, mientras que la adaptación es la capacidad de ajustar nuestras estructuras mentales o conductas a las exigencias del ambiente. Asimilación y acomodación. El proceso de asimilación moldea la información nueva para que encaje en esquemas actuales. El proceso de modificar los esquemas actuales se llama acomodación. Características, etapa sensoromotora, de los 0 a 2 años. Las características más importantes de esta etapa son: capacidad innata para distinguir el habla de otro tipo de sonidos, comunicación a través del llanto durante el primer año de vida, pronunciación de primeras palabras y oraciones cortas a partir de los 12 meses, intereses por actividades lúdicas que generen reacciones sensoriales,
cosquillas, colores brillantes, canciones o sonidos, etc. Repetición de actividades como una forma de comprender mejor lo que ocurre en el mundo exterior. Lanzar repetidamente un juguete, tirar de una manta, etc. Etapa preoperacional, desde los 2 hasta los 7 años. Algunos eventos propios de esta fase son: primeras interacciones sociales fuera del contexto familiar, ampliar el vocabulario debido a la integración social y el aprendizaje escolar, desarrollo de la empatía y la capacidad para interpretar roles, separándolos de la realidad, pensamiento de carácter egocéntrico, centrado en sus necesidades. El niño siente mucha curiosidad por entender el mundo, por lo que suele preguntar el por qué de las cosas. La etapa de las operaciones formales, desde los 11 años en adelante, se caracteriza por el desarrollo de una mayor capacidad para generar conclusiones abstractas a partir del pensamiento lógico, comprensión de la existencia de formas de pensamiento distintas a la suya, especialmente durante los primeros años de la adolescencia. A partir de esta etapa de desarrollo, los niños comienzan a plantearse hipótesis por sí mismos, incluso sobre aspectos de la realidad que aún desconocen. La etapa de las operaciones formales, desde los 11 años en adelante, se caracteriza por el desarrollo de una mayor capacidad para generar conclusiones abstractas a partir del pensamiento lógico, comprensión de la existencia de formas de pensamiento distintas a la suya, especialmente durante los primeros años de la adolescencia. A partir de esta etapa de desarrollo, los niños comienzan a plantearse hipótesis por sí mismos, incluso sobre aspectos de la realidad que aún desconocen. Ejemplos: etapa sensoriomotor. El niño gatea para alcanzar un objeto que le llama la atención e incluso es capaz de anticiparse a los hechos. Por ejemplo, tira un juguete de la mesa para captar la atención de sus padres. Etapa preoperacional. El niño imita las acciones de los adultos y sus iguales, muestra claros signos de juego simbólico y sus competencias lingüísticas mejoran notablemente. Etapa de las operaciones concretas. El niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias sobre los sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas, unificadas. Por ejemplo, un niño prepuberto deduce por sí mismo que si cambia el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de agua es la misma, aunque en el segundo recipiente aparentemente parezca que hay más cantidad. En el estadio anterior habría incurrido el error. Etapa de las operaciones formales, que va de los 11 años en adelante. En esta etapa hay un desarrollo mayor en la capacidad para generar conclusiones abstractas a partir del pensamiento. Etapa de las operaciones formales. Es en la adolescencia cuando el niño desarrolla una operación compleja, el razonamiento hipotético deductivo. Esto significa que el adolescente ante un problema analiza todas las premisas y valora diferentes hipótesis sobre su casualidad o efecto. Ahora los problemas pueden presentarse de manera figurada, sin necesidad de que el adolescente tenga ninguna experiencia sobre el hecho. En esta etapa también es característica la metacognición, que es la capacidad de poder reflexionar sobre nuestro propio razonamiento.